Buenas noches. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra Junta General extraordinaria, solemne y en este caso pública, para dar posesión de una plaza de académica de número en la rama de Artes a la señora doña Rosa María de Alba Castiñeira. Tiene la palabra la secretaria general de la Corporación, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta de acuerdo de nombramiento. Como marca la ley para las corporaciones de derecho público dependientes de las comunidades autónomas, tras la correspondiente publicación de convocatoria y anuncio número 34.068 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de mayo de 2012, de una plaza vacante de académico de número, en Asamblea General Extraordinaria recogida en el acta número 252 y celebrada el día 20 de junio del mismo año en la sede de la Academia, la Fundación Municipal de Cultura, a propuesta de la Junta de Gobierno y tras la lectura del currículum y expediente de méritos, se acordó el nombramiento como académica electa en la clase de número y en la rama de artes de la señora doña Rosa María de Alba Castiñeiras, soprano y catedrática de canto. Una vez comunicado el acuerdo, se le trasladó el plazo de que disponía según el artículo 11 de los estatutos para pronunciar su discurso de ingreso y toma de posesión. Posteriormente quedó programado el acto para el día 7 de marzo de 2013, con el título Manuel García, Alma Andaluza del Bel Canto, que será dictado en junta pública y solemne, discurso que, según establece el artículo 22 de los estatutos, cuenta con el visto bueno del censor de la Academia, el excelentísimo señor don Juan García Cubillana. Contestará a la recipiendaria quien les habla, de lo cual como secretaria general doy fe con el visto bueno del señor presidente. Ilustrísimos señores don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz y don Jaime Aragón Gómez, miembros más modernos de la corporación, acompañarán a la recipiendaria a entrar en la sala y a subir al escenario. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Rosa María de Alba Castiñeiras para pronunciar su discurso de ingreso, con el título Manuel García, Alma Andaluza del Bel Canto. En palabras de Leonardo da Vinci, la pintura sobrepasa en excelencia y señorío a la música.
porque no muere luego de haber dado a luz sus creaciones, como le ocurre a la desventurada música. La pintura, al contrario, prolonga su existencia mostrándonos sobre una superficie simple toda su hermosura. Pero no es cierto. No es cierto que la música muera. No es cierto que sea efímera su existencia. La música renace cada vez que un músico la invoca. Renace cada vez que un compositor la escribe. Renace cada vez que un alma vibra rememorándola. Es la música el arte eterno. Excelentísimo señor presidente, señor teniente de alcalde, excelentísimo señor almirante jefe del Arsenal de la Carraca, ilustrísimos señores académicos, autoridades civiles y militares, señoras y señores, amigos. Hay un sabio dicho popular que afirma que quien no es agradecido no es bien nacido. Pues bien, siento la necesidad de iniciar mi discurso de ingreso en esta excelentísima academia agradeciendo. Agradeciendo en primer lugar a aquellas personas que tuvieron a bien el acordarse de mí como candidata a formar parte de esta. Y agradeciendo al resto de señores académicos que apoyaron mi nombramiento de manera unánime. Gracias de todo corazón. Será para mí un gran honor. Doblemente, al ser la primera académica de número por la rama de música, lo que me ilusiona especialmente. Solo espero estar a la altura de vuestras expectativas, queridos compañeros. La elección del tema de la conferencia ha sido algo que me ha preocupado especialmente. Lo más importante para mí era que fuese de interés general y que vuestra mente no volase hacia otros pensamientos por aburrimiento, claro está. Al final he decidido centrar mi disertación en un personaje que es probable que muchos desconozcan: Manuel García. Nuestra tierra Andalucía es probablemente una de las más fértiles canteras musicales de nuestro país. Cristóbal de Morales, Manuel de Falla, Joaquín Turina son solo algunos de los que han sabido llevar el nombre de España y particularmente de Andalucía por todo el mundo. Pero a su vez son muchos los que conforman la otra cara de la moneda. Nombres a reivindicar, que guardan a sus espaldas una labor musical como intérpretes, compositores, docentes, etc., desconocidas sobre todo para los andaluces. Uno de esos nombres es el del sevillano Manuel García, que supo plasmar el sabor de las canciones andaluzas en sus composiciones y a quien se le reconoce universalmente haber sido el introductor de la ópera de Mozart y de Rossini en Estados Unidos, siendo a la vez el tenor preferido de este último para estrenar sus obras. Estas circunstancias lo sitúan como uno de los mejores tenores de toda Europa durante el primer tercio del siglo XIX y cuyo arte ha sido probablemente más apreciado en la vecina Francia que en España, donde quizás ha tenido menos proyección de la merecida. A lo largo de toda la historia de la música y del bel canto en concreto, no ha sido extraño encontrarse con familias cuyos componentes se han dedicado todos a la música a lo largo de varias generaciones. Tal es el caso de la familia García. Saga de cantantes que destacaron sobre cualquier otra por la trascendencia que su obra ha dejado, ya no solo desde la perspectiva del canto lírico, sino que además por la docencia, la composición y por la investigación vocal, lo que la sitúa sin género de dudas en la saga familiar más importante de toda la lírica española. La historia de esta familia comienza con el tenor y compositor Manuel del Pópulo Vicente García, cuyo verdadero nombre era Manuel Rodríguez Aguilar, nacido en Sevilla el 21 de enero de 1775, cuyo verdadero nombre
hijo legítimo de Jerónimo Rodríguez y María Aguilar, como consta en el acta bautismal. Por lo tanto, ni fue hijo ilegítimo ni era gitano, como en algunas documentaciones biográficas se ha sugerido. Partiendo de estos datos, sigue siendo absolutamente una incógnita el origen del apellido García. Una de las posibles explicaciones es la aportada por don Enrique Hernández Alemán, archivero de Santa María Magdalena. Según él, existe la posibilidad de que dicho apellido provenga del abuelo paterno, don Diego Rodríguez García, ya que en el siglo XVIII los apellidos españoles no se regían por la costumbre de apellido paterno y apellido materno. Como también puede ser que al abuelo se le conociese como García, y ya sabemos cómo eso pasa de padres a hijos y de hijos a nietos. Vivió en una zona pobre de las afueras de Sevilla. Su padre era zapatero, dentro de un vecindario de humildes artesanos. El entorno musical sevillano de su juventud será crucial en su formación como compositor e intérprete, ya que recibió una educación conservadora y clásica impregnada del espíritu de la música popular andaluza. No en vano, y lejos de lo que se pueda pensar, hasta el final de sus días en París continuó tocando la guitarra e interpretando canciones populares y tradicionales andaluzas. Aunque el futuro tenor recibió su educación musical directamente de Antonio Ripa, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, en realidad no fue aquí donde recibió su educación musical. Fue exactamente en la iglesia del Salvador. La escasa actividad teatral en Sevilla, por entonces, probablemente a causa de una prohibición municipal y eclesiástica por el convencimiento de que tanto la ópera como el teatro podían fomentar el pecado, parece ser la causa de su traslado a Cádiz. Se tiene constancia de que Manuel García estaba en Cádiz en 1791, donde ya era bien conocido como cantante, compositor y director de orquesta. Durante el siglo XVIII, Cádiz se había convertido en una ciudad donde el comercio prosperaba, con gran actividad portuaria de los barcos que regresaban de las Américas. Era una ciudad de pensamiento liberal, en la que se reunirán por primera vez las Cortes Constitucionales de 1812. Una ciudad acostumbrada al esplendor de las artes, a la que Haydn dedicaría las últimas 7 palabras de Cristo. No en vano, Cádiz poseía 3 teatros: el teatro principal, uno de los más grandes de España en aquel momento, el Coliseo de la Ópera y el Teatro Francés. De todas formas, cuando García llega a Cádiz, la ciudad empieza a decaer en su esplendor. A finales de este siglo XVIII, solo el teatro principal, de mayor tamaño y más espacioso que el de Madrid, continuaban activos. En él, la presencia de la ópera y de cantantes italianos era muy importante, aunque lo español siempre estaba presente. La mezcla de ambos era muy evidente. Entre los actos de las obras de teatro, sainetes y tonadillas se interpretaban arias de ópera. Por otro lado, las tonadillas eran similares a óperas cortas, generalmente de temática cómica, que incluían arias, dúos, tercetos, algunas danzas y incluso se utilizaban, y pequeños diálogos también. Y se utilizaban de entremés entre óperas más serias o obras de teatro de más enjundia. Pero, aún así, requería de cantantes experimentados. La tonadilla se ha descrito a menudo como mezcla de ópera italiana y flamenco, como si se refinasen los sonidos de la calle para un público más sofisticado. Por todo ello, el joven compositor García se enfrenta al reto de combinar temas y sonidos populares, tan del gusto del público por otro lado, con sus conocimientos de armonía y contrapunto. Lo que constituyó, por otro lado, como veremos,
su sello personal, no solo como compositor, sino también como cantante y actor, ya que también se trabajó el teatro en el Teatro Popular Español. En París, años más tarde, él continuaría escribiendo e interpretando boleros, seguidillas, tiranas y otras canciones populares españolas. Pero sería el bolero, danza considerada osada y lujuriosa, que encandilaba a los majos y majas, como reflejan las pinturas de Goya, el que se haría más popular, extendiéndose por Europa hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. Incluso Chopin llegó a componer uno. La actriz y cantante Manuela Morales, que luego sería su primera mujer, era especialmente buena bailarina de boleros. En aquella época, 1797, Manuela tenía mayor experiencia teatral que su marido, pues su padre, además de cantar y actuar en papeles cómicos, tenía experiencia como director y fue quizás probablemente el que dio los primeros consejos teatrales a Manuel García. Pero esta buena relación se trunca tras el matrimonio secreto de Manuel y Manuela. El 8 de marzo de 1797 en la iglesia de San Lorenzo de Cádiz. Los padres de Manuela, que no vieron con buenos ojos este matrimonio, se oponen duramente, hasta el punto de que el día de la boda expiden una queja formal ante notario por el comportamiento poco ético de García al casarse en secreto y también por querer obtener una cuantiosa dote de la hija. Queja que posteriormente ratificaron un mes después, exponiendo todos los bienes que la pareja se llevó: dinero, alhajas, ropa de utillaje de teatro. De todas formas, Manuel y Manuela eran ambiciosos con respecto a su carrera y el dinero de la dote les ayudó perfectamente para poder trasladarse a la capital. En abril de 1798, el matrimonio ya se encuentra en Madrid, dispuestos a comenzar la nueva temporada dentro de lo que es la temporada del Teatro de Madrid, que comienza cada año en el domingo de Resurrección y se prolonga hasta el miércoles de ceniza del siguiente año. Durante la Cuaresma, las funciones operísticas y de teatro se suspenden sencillamente por obras sacras y de oratorios. El 31 de mayo de ese mismo año, o sea, un mes después, estrena ya con su mujer su primera composición en Madrid, la tonadilla El majo y la maja. Este trabajo está formado por una colección de canciones y duetos intercalados con diálogos breves escritos en el pintoresco dialecto andaluz. Aquí los actores actuaban por y para el público, de una forma que quizás hoy día podría escandalizar al público del teatro actual y sobre todo al de la ópera. Era una diversión popular en el más amplio sentido de la palabra. Aunque a sus 24 años había cantado bastante, lo cierto es que no había interpretado aún obras importantes. Y es quizás por esto por lo que quiso dejar Madrid. Pero la dirección del teatro no quiso dejarle marchar, por lo que mejoró su posición y el salario del matrimonio para la siguiente temporada, donde ya empezaría a cantar con famosas cantantes de la época. Pero Alma Inquieta no duraría mucho, pues tras algunos pulsos con la dirección de la compañía, entre otras cosas, se niega a cantar de coro. Y tras tener un pequeño enfrentamiento con un centinela del teatro, a comienzos de octubre, fue encarcelado. Tras esta fecha, no vuelve a aparecer en carteles, por lo que se entiende que fue exiliado de Madrid. Su mujer Manuela vuelve a Cádiz, a la compañía de su padre, después de pasar la humillación de ver encarcelado a su marido y tras haber perdido a su primer hijo, nacido unos meses antes. Su siguiente aparición nos llevará a Málaga.
Allí demostró ser un tenor competente y compositor de relevancia. El único recuerdo de su estancia en Málaga es una carta de finales de 1800, que luego veremos, en la que expresa su deseo de volver a Madrid para promocionar la ópera española y mejorar la calidad del teatro español. A pesar de los intentos de reforma, la opinión generalizada era que el teatro estaba en decadencia en España. Manuel Godoy, favorito de la reina y el hombre más poderoso de esta época, aceptó una propuesta de reforma presentada en 1797 por Santos Díez González. Para Díez González, el teatro era el termómetro con el que medir el nivel cultural de un país, por lo que desea un teatro de calidad con el que aparentar cultos ante toda Europa. La reforma proponía acabar con las categorías, entre otras cosas, acabar con las categorías españolas tradicionales de intérpretes, de galán, dama, gracioso, que por otro lado se asimilaba al teatro lujurioso, y cambiarlas quizás por las que hoy perduran, que son las de actor primero, actor secundario. También establecía los sueldos, y es curioso señalar que los actores cobraban más que los cantantes y las señoras siempre más que los caballeros. Pero quizás la medida más importante de esta reforma fue la de suprimir las obras tradicionales españolas hasta el momento, a lo que el tanto público como artistas se negaron rotundamente. ¿Pero cómo afecta toda esta situación a nuestro amigo García? Pues para él fue muy importante la figura del Marqués de Astorga. Este hermano mayor de la Junta de Hospitales necesitaba con urgencia que se reabriese el Teatro de los Caños del Peral, que es lo que hoy conocemos hoy día como Teatro Real de Madrid, ya que la institución de la que estaba a cargo recibía anualmente 240 reales por el alquiler del teatro, que por otra parte le servían para financiar su labor benéfica. Hecho que Manuel García aprovecha y desde Málaga le escribe ofreciéndole sus servicios. Observemos el curioso planteamiento. Excelentísimo señor, a pesar de la situación tan favorable que disfruto en esta ciudad, en cuanto he sabido que vuestra excelencia, a fin de proteger la cultura nacional, piensa fomentar la ópera en castellano, he entrado en deseos de servir de instrumento a tan loable intención, aspirando más bien a la honra de trabajar a su servicio que por mi cuenta y conveniencia. Apelo a su magnanimidad y me pongo a su disposición suplicándole que interceda por mí ante sus majestades, para que dispongan de mi humilde petición a su antojo. Dios guarde a su mayor grandeza, bla, bla, bla. Con esta carta, García tomó un camino que le llevaría a ser considerado por las futuras generaciones de compositores españoles como el fundador de la ópera española. Aún así, estaba exiliado, aún no podía regresar a Madrid. El 1 de marzo de 1801, el Marqués de Astorga había escrito a Carlos IV, rogando que reabriese los Caños del Peral, para llevar a cabo representaciones de ópera a beneficio de la Junta de Hospitales. En la misma carta, cursó la petición de García y solicitó expresamente que se le trajese desde Málaga. Con ello, sugería su perdón, ya que García había escrito no solo para mostrar su interés por la ópera española, sino también con la esperanza de verse liberado del exilio. Fue por tanto el Marqués de Astorga quien permitió la vuelta de García a Madrid, abriéndole el camino a futuros éxitos profesionales. Por fin, el 5 de septiembre de 1802 se abren las puertas del Teatro de los Caños, con una compañía encabezada por Manuel García, pero con su mujer como cuarta dama. Era evidente que los caminos de Manuel y Manuela se estaban separando. Mientras él ascendía,
su mujer iba bajando de rango. Incluso era superada por la actriz cómica Joaquina Briones, quien desde el primer año en la compañía se convierte en su amante. A consecuencia de la Real Orden de 1799, que prohibía las representaciones de óperas que no fuesen en lengua española, comienza la traducción de los libretos de algunas óperas francesas. Estas recibían en España el nombre de operetas. García, a diferencia de otros traductores, les dará un aire hispánico, en algunos casos próximo a la canción andaluza. A partir de estas fechas, nos encontramos un García rebosante de creatividad, que compone casi compulsivamente, a pesar de su apretado calendario de actuaciones. Estrena las operetas El seductor, El reloj de madera y Quien porfía mucho alcanza, en 3 meses, las 3, siendo esta última su primer gran éxito como compositor y manteniéndose en Madrid durante muchos años. En febrero de 1804, García y Briones estrenan la ópera, o opereta en este caso, El criado fingido, que incluía un polo, canción bailable de palo flamenco, que cantó maravillosamente, llamado Cuerpo bueno, alma divina, que al finalizar esta conferencia podremos escuchar, que se hizo muy popular y se imprimió en todas las colecciones de música española a lo largo del siglo. La pieza, incluida también en la colección de música Ecos de España, editada en 1872, fue encontrada por Bizet en la biblioteca del Conservatorio de París en 1875 y le sirvió de inspiración para el preludio del 4º acto de su ópera Carmen. La relación entre García y Briones era muy evidente para todos, tanto que llamó la atención de las autoridades, que intentaron que se tomase medidas para remediar el escándalo. De hecho, se especula con la posibilidad de que esta infidelidad matrimonial fuese la causa de su expatriación de 1807. En cualquier caso, los 3 continuaron trabajando juntos. Incluso ese verano, García se marcha a Cádiz hasta octubre con su mujer y su amante, que ya por entonces incluso iba embarazada de su primer hijo, el que sería Manuel Patricio, que nacerá en Madrid el 17 de marzo de 1805 en el número 19 de la que hoy es la Travesía del Reloj, donde todavía se conserva una placa conmemorativa del nacimiento del que sería mundialmente famoso inventor del laringoscopio. Es curioso que aunque en el auto bautismal reconoce al hijo como hijo legítimo de él y de Joaquina Briones, él continúa dirigiéndose a Manuela como mi esposa hasta que salió de España. En abril estrena el monólogo El poeta calculista, ópera que tocó la sensibilidad de los españoles. Podría decirse que esta obra fue una expresión temprana del romanticismo en España. El éxito de García se debió sobre todo a su habilidad para comunicarse con la élite española en español y no en italiano o en francés, como era lo acostumbrado hasta ese momento. De los 14 números que conforman esta obra, destaca especialmente el polo Yo que soy contrabandista, que también podremos oír al final, que se convertiría en una de las piezas más famosas, no solo de esta ópera, sino probablemente de las compuestas por García, de vital importancia a la hora de propagar el sonido español por toda Europa a lo largo del siglo XIX. Sus 2 hijas, María Marigrán y Pauline Viardot, lo cantaron en las escenas de la lección de canto de la ópera El barbero de Sevilla de Bizet. Franz Liszt y George Sand escribieron también obras inspiradas en este polo. Y esta última contaba una anécdota en la que en una ocasión María Marigrán cantó la pieza con tanto fervor que terminó desmayándose. El polo apareció publicado en varias ediciones, incluso entrando ya el siglo XX. Cuando se escucha
La obra parece sencilla, pero su atractivo para el público reside en un texto y línea de canto empapados de pasión, pero también del romanticismo de la temática del bandolero escapando a la muerte a galope y el perfecto acompañamiento musical describiendo el ruido de las pisadas del caballo. Las intenciones de García no eran otras que presentar la música andaluza con un lenguaje clásico. Entre 1805 y 1807 estrena otras tantas óperas, siendo quizás la más llamativa la última de ellas, Los ripios del maestro Adán, porque fue un encargo en honor a los actos que conmemoraban el nombramiento de Godoy como almirante. También en esta época fue nombrado compositor supernumerario del teatro, algo completamente lógico teniendo en cuenta que sus trabajos eran representados en Madrid más que cualquier otro compositor de su época. A finales de marzo, García escribe una carta dirigida al ministro, donde solicita permiso para pasar a los reinos de Francia e Italia. Según él, para adquirir en su profesión nuevos conocimientos a fin de poder proporcionar en lo sucesivo mayor lustre al noble arte de la música y mejor servicio a los públicos espectáculos. Dada su actitud tan patriótica, se le dio el visto bueno. En Madrid su carrera realmente se había estancado. García salió rumbo a París, la meca cultural de Europa, donde podría comenzar de nuevo dejando atrás la carga de su pasado. La más pesada, sin duda, Manuela, su mujer. Esta se marcha entonces a Sevilla con sus dos hijas, donde trabaja con sus padres en una nueva compañía de ópera durante la temporada de 1808. No vuelve a saberse de García hasta su llegada a Francia en mayo de 1807, donde consiguió entrar a formar parte de la compañía de ópera Bufa. Su estilo interpretativo era florido y de extrema flexibilidad, con abundantes ornamentos, cualidades consideradas como muy españolas, donde, como en el cante hondo, se espera que el intérprete improvise, embellezca las piezas y conmueva al público con una osadía y masculinidad similares a las de un torero en la plaza. Los artistas flamencos lo llaman duende e implica saber enganchar al público. Para García, todo ello era la esencia del bel canto. Esta manera de hacer fue muy criticada durante toda su carrera y a lo que él realmente prestó muy poquita atención, porque estas técnicas en realidad gustaban mucho al público y le garantizaba el éxito y el aplauso. En menos de un mes se convirtió en el tenor número 1 de París. En marzo de 1808 nace su segundo hijo, con Joaquín Abriones, claro está, María Felicia, posteriormente conocida como María Malibran. En marzo de 1809 estrena en París la ópera El poeta calculista, que fue un éxito rotundo, como lo fue en Madrid, en todos los sentidos y además un hecho histórico. Era la primera vez que se escuchaba música española y yo diría que con tintes andaluces en un escenario parisino. Pronto la canción Yo que soy contrabandista empezaría a rodar por todos los salones de París. En 1811 abandona París, probablemente debido a su naturaleza inquieta, como ya hemos visto, o quizás intuía cierto estancamiento y mejores oportunidades en la vecina Italia. En realidad este viaje a Italia tuvo una importancia crucial en la carrera de Manuel García. Él buscaba en Italia algo que hasta ese momento le había sido desconocido en todos los sentidos. Clases de técnica vocal y de proyección de sonido. Si bien poseía una gran teatralidad, su canto tendía a ser un poco tosco.
necesitaba refinar su forma de cantar para llegar a ser un artista de proyección internacional y poder interpretar papeles belcantistas. Italia, cuna del bel canto, se lo iba a proporcionar. El maestro que le enseñó los secretos de la escuela italiana del siglo XVIII fue el tenor Giovanni Anzani. Este duro profesor, temido por los más famosos castrati de la época, no solo le sirvió para desarrollar su voz, sino que fue una base importante sobre la que asentar su prodigioso sistema pedagógico para la educación vocal, que hoy aún día pervive y que continúa dando grandes frutos. Para entonces, García ya tenía 36 años y obviamente una gran madurez vocal y artística. Debutó en Roma, Turín y Nápoles en el año 1812. Es durante estos años en Italia cuando concurrirán dos hechos importantes para él. Por un lado, en 1813, el estreno de su ópera, quizá la de más proyección a nivel de gran compositor, que fue El Califa de Bagdad, que tuvo un gran reconocimiento internacional. Por otro lado, será elegido por Rossini para estrenar sus óperas Otello y El Barbero de Sevilla. Esta última no solo por su calidad como tenor, sino bueno, también por las connotaciones de ser sevillano. Ambas circunstancias lo situaron como uno de los mejores tenores de su tiempo. A finales de 1816 regresa a París, convirtiéndose en el primer tenor del Teatro de los Italianos hasta 1824, cosechando sus mayores éxitos. 6 años de experiencia y triunfos en Italia habían cambiado considerablemente su estatus. A la vez, él continúa componiendo y representando sus óperas cómicas. Se encontraba en un momento extraordinario. No era fácil mantenerse en el candelero como compositor, cantante, guitarrista y como profesor de canto. Pero tal vez a consecuencia de la expulsión de los españoles de Francia, a finales de 1823 vuelve a Londres para convertirse en el primer tenor del Teatro del Rey. Tras su anterior partida, dejó tan buena impresión que su vuelta fue acogida con enorme entusiasmo. Y como anécdota, decir que allí estrena la ópera de Rossini, Selmira, con Rossini dirigiendo todo el montaje operístico desde el piano. Tras casi un mes de estancia en Londres, fundó su famosa escuela de canto. Para él, la enseñanza formaba parte de su vocación musical. Le dedicó más energía que a su propia carrera musical. Por ello, en 1824, escribió sus famosos ejercicios y métodos para cantantes. Debido a diferentes tensiones y problemas con la dirección del teatro, en 1825 decide abandonar Londres para dirigirse, junto con su familia y una pequeña compañía, a Nueva York, donde le esperaba un público sin ese fanatismo tan acérrimo por la música italiana y dispuesto a pagar cultura a buen precio. Como los cantantes principales habían estado ensayando durante la travesía, que es bien larga, todo tipo de óperas y montajes musicales, pues en menos de 2 semanas en Nueva York puso en pie su primera función de El Barbero de Sevilla, con orquesta y los coros locales. Toda una muestra de energía y de dotes de dirección, obviamente. Aunque con dificultades debido a las diferencias culturales con el público, la compañía de García causó impacto, dando a la ciudad de Nueva York la oportunidad de conocer lo mejor que Europa podría ofrecer a nivel cultural. Allí, además de poder estrenar sus propias obras, pudo estrenar obras de Mozart y de Rossini que en realidad eran inéditas en América, a la vez que se hacía cargo de la dirección del Teatro de la Ópera de la ciudad de Nueva York. En 1827 se traslada a México junto con su mujer, su hijo Manuel y su hija Pauline. Su hija María se queda un año más en Nueva York después de haberse casado.
precedido por su reputación, García era esperado en México con impaciencia por los amantes de la ópera. Allí, a pesar de los problemas políticos con los que se encontró, se dedicó a estrenar y representar obras de Rossini, como por ejemplo la que hemos comentado del Barbero de Sevilla, y a componer obras propias. Además de dedicarse a la traducción de obras francesas e italianas al castellano, con el fin de que el público mexicano las entendiese. Sus hijos, sobre todo la Malibran, son elogiados por su talento y ensalzan la educación musical y vocal que han recibido de su padre hasta entonces, en 1830, y a consecuencia de la política de expulsión de los españoles de tierra mexicana, deciden regresar todos a París. Como anécdota contar que en el camino de vuelta hacia Veracruz son asaltados por una banda de ladrones, quienes les despojan de todas sus pertenencias y además, para distraerles, les obligan un poco a cantar y a tenerlos entretenidos. Ante tal humillación, el enfado que coge García es monumental, así que canta con tal furia que los bandidos impresionados cuentan la anécdota que le devolvieron parte del dinero robado. Habían transcurrido 5 años desde su marcha de París, la ciudad que tantos éxitos le proporcionó, y debía de ser un alivio para él volver sano y salvo. A pesar de los triunfos, los años anteriores no habían sido fáciles. Su hija María había emprendido ya su propio camino, y su hijo Manuel, aunque en París, había decidido continuar una carrera independiente. Además, García, a sus 55 años, sabía que su voz ya no era la de años atrás. Aún así, su Don Giovanni era considerado la quinta esencia de la interpretación, por lo cual su reposición fue un acontecimiento importantísimo en París. La representación, de hecho, marcó el ocaso de su carrera y el amanecer de una nueva estrella, su hija María. Después de celebrar sus últimas actuaciones, Manuel García se retira de los escenarios a los 55 años de edad. Pero un hombre con su fortaleza y su increíble fuerza no iba a perder el tiempo en preocuparse por ello. Por el contrario, se entregó de lleno a la docencia, fundando una academia de canto, ya que no en vano un gran número de cantantes famosos, además de sus propios hijos, habían sido alumnos suyos. Lo triste es que, salvo la colección de canciones y caprichos líricos y la tonadilla El Majo y la Maja, más de 50 óperas, numerosas canciones, sinfonías, misas y otras obras de cámara en realidad permanecen inéditas hasta hoy día. Joaquina Briones, convertida en su amante desde 1803, acompañará a Manuel García en todos sus traslados, trabajando a su lado hasta sus últimos días. Tras la muerte de él, ella se retira de los escenarios para hacerse cargo de la educación de sus hijos, sobre todo de Pauline, que aún es pequeña. Cuando estos ya forman sus propias familias, ella acompañará a Pauline en toda su gira hasta su muerte en 1864. Sus hijos. Pues bueno, en realidad, en cuanto a sus hijos, cada uno de ellos podría justificar perfectamente una conferencia. Dan para eso y para más. Manuel García, hombre ambicioso y con deseos de hacer y dejar escuela, se ocupó personalmente no solo de la formación músico-vocal de ellos, sino que les transmitió sus inquietudes por la investigación, la enseñanza del canto, y todo ello, junto a que también ellos destacaron como consumados cantantes y como personajes muy polifacéticos, ayudó a consagrar de alguna manera la figura de su padre. El mayor de sus hijos, de Teresa Briones y de él, obviamente, porque de otro matrimonio tiene 2 hijas. Pero en esto los 3 personajes más simbólicos son estos: Manuel Vicente, barítono y profesor de canto, pero sobre todo mundialmente conocido como el padre del laringoscopio, y fue fundador de más de 60 sociedades laringológicas y con múltiples condecoraciones, padre y abuelo también de cantantes. Su hija María Malibran,
que debuta tan solo con 16 años y es considerada la principal intérprete rossiniana y un símbolo del romanticismo. Desgraciadamente fallece con tan solo 28 años en un trágico accidente montando a caballo. Y por último, la más pequeña de todas ellas, Pauline Viardot, y una de las voces más destacadas de sopranos francesas en el siglo XIX. Para concluir, contarles que en estos últimos años he tenido el placer de invitar a diversos colegas de otras universidades y conservatorios superiores de Europa al Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Y mi sorpresa ha sido constatar el interés que algunos de ellos sentían por la familia García. Por un lado, el famoso cantante y catedrático del Conservatorio de París se sorprendía en Sevilla de que en Sevilla no hubiese plazas, centros, conservatorios con el nombre de Manuel García. De hecho, me comentaba que en París se iba a inaugurar, probablemente esté inaugurado ya, un centro de canto de alto nivel con el nombre de Manuel García. Por otro lado, me encuentro con una colega polaca, adjunta al catedrático, que viene a Sevilla a ilustrarnos con una conferencia sobre Pauline Viardot y el tratamiento que hace Pauline Viardot sobre las mazurcas de Chopin. Incluso me invitan a que vaya a Varsovia a realizar unas masterclass sobre la figura de Manuel García y su repertorio. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Gracias a la oportunidad que la Academia me ha brindado, hoy tengo el orgullo de sentir que de alguna manera, en mi caso, el dicho popular no se cumple. Pero en cambio, me parece una expresión muy certera cuando se habla de Manuel García, un andaluz desconocido al que me ha parecido justo brindar desde aquí un sencillo homenaje. Como complemento a la conferencia, interpretaré algunas piezas de la colección Canciones y Caprichos Líricos, así como los dos polos mencionados, Cuerpo Bueno, Alma Divina, de la ópera El Criado Fingido, y yo, que soy contrabandista, de la ópera El Poeta Calculista. Si me disculpan unos segundos, no tardará.
Divido en dos mi
De las que hemos hablado de las dos óperas, primero El cuerpo bueno, alma divina del criado Felicio. Que se nos hacen muy largos. Pues la última, la del poeta calculista, yo que soy contrabandista. Thank you.
Por favor, las señoras y señores académicos, pónganse en pie. Conforme al artículo 6º, apartados A, B y C del título segundo de los estatutos y del artículo 11 del reglamento, y cumplidos todos los requisitos que marca la normativa de la Administración Pública Autonómica, se va a dar posesión de una plaza de académica de número en la rama de Artes a la señora doña Rosa María de Alba Castiñeiras. Doña Rosa María de Alba Castiñeiras, prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académica? Queda proclamada académica de número de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, la ilustrísima señora doña Rosa María de Alba Castiñeiras. Puede tomar asiento, por favor. Tiene la palabra para pronunciar el discurso de contestación la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez. Buenas venido, señor presidente. Excelentísimos e ilustrísimos señores, queridos amigos, sin las artes no podríamos soportar el mundo. Son un regalo para los sentidos, siendo la música el bálsamo del espíritu. Nace callada, impresa en un pentagrama donde espera transformarse en sonido por medio de la voz. Y es la voz, la palabra, la que liga la potencia creadora a la propia creación. Platón, en su obra La República, sostenía que la música no debía ser una cuestión privada, sino un asunto público por intervenir en el ánimo de todos los ciudadanos que conformaban la polis. En iconología las reconocemos en la lira de Apolo, en los instrumentos colocados a sus plantas. Incluso en Roma existía una pintura alegórica que representaba sus efectos en un grupo de cisnes puestos en círculo alrededor de una fuente, y en medio de ellos un joven alado, risueño y coronado de flores. Era Céfiro, el viento de poniente, que con su aliento refrescaba el aire, agitando sus alas dulcemente, llevando los sones. La música también es arte de musas. Contaban que sus voces eran tan bellas que encantaban hasta el punto de que ciertos hombres
murieron de hambre por no poder dejar de escucharlas e imitarlas. Ellas, compadecidas de su suerte, los transformaron en cigarras. De las 9 hijas de Mnemosina, Melpómene, cuyo nombre significa yo canto, representa esta manifestación de la música. Su semblante es grave, serio, calza un coturno y sostiene coronas y cetros en las manos. La Real Academia de San Romualdo, en su rama de artes, goza hoy con la satisfacción y el privilegio de haber sido partícipe de las modulaciones de Melpómene en armonía con sus hermanas en la nueva académica de número que hoy recibimos, la ilustrísima señora doña Rosa María de Alba Castiñeiras, que nos ha instruido en el conocimiento de la figura de Manuel García, sevillano, que trajo la alegría de la música andaluza a Cádiz para luego llevarla a Madrid, París, Italia, Londres, Nueva York y México, para volver de nuevo a París, donde acabó sus días, la ciudad que le recuerda. En la antigüedad, Andalucía, por encontrarse al extremo de Europa y al norte de África, fue la atracción de otras civilizaciones. Por ello, son diversas las esencias que han dado forma a su música. Prerromana, judía, hispana, cristiana o gitana forman parte de su origen. El romance, la seguidilla, la zarabanda, la chacona, el fandango, la rumba, los tanguillos, la seguirilla y las bulerías fueron cantos y danzas que viajaron a las Américas, que se desarrollaron, evolucionaron, se transformaron y retornaron años después. Manuel García fue uno de los autores que mejor supo plasmar la esencia andaluza en sus composiciones, como bien nos ha expuesto la señora de Alba en su discurso. La vida del maestro podría decirse que se atiene a lo evocador de la profesión, al ideal forjado a través de la tradición oral, una vida peculiar, sujeta o alimentada por los cambios continuos, constantes y también los sacrificios, o bien por la ilusión de conseguir materializar un sueño, o bien por la ambición, como se trata en este caso, y no el único en la historia del arte en general y de la música en particular. Manuel García se formó en Sevilla, y en Sevilla la señora de Alba realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior Manuel Castillo, bajo la dirección de la catedrática doña Maruja Troncoso. Obtuvo la titulación superior en la carrera de canto con las máximas calificaciones. Por concurso o oposición logró el número 1 como funcionaria de carrera y es en la misma ciudad donde actualmente es catedrática del conservatorio donde se formó. Entre sus galardones destacan los premios de honor fines de grado y fin de carrera, premio de Radio y Televisión Española y primer premio del concurso permanente de Juventudes Musicales de Palma de Mallorca. Como se ha dicho, el maestro García vivió unos años en Cádiz, cuando ya tenía una carrera bien conocida como cantante, compositor y director de orquesta. Desde 1791 a 1798 conoció una de las ciudades más cultas y abiertas de Europa, donde se disfrutaba de largas temporadas de ópera. Aquí, se decía, actuaban dos tipos de cantantes: el español, que intentaba conquistar los teatros nacionales para lanzarse más tarde a la esfera internacional, y el extranjero que, por la importancia de Cádiz dentro del circuito operístico internacional, necesitaba obtener el éxito en esta ciudad. Normalmente tenían un repertorio que les respaldaba para ser contratados en cualquier lugar del mundo, dándose el caso en que se anunciaba la actuación de un cantante y sin ensayar se incorporaba a una compañía con un papel principal, sin estudiar el libreto o familiarizarse con el autor, porque se le consideraba sobradamente formado y preparado para representar un papel siempre conforme a su condición vocal. Como la señora de Alba ha señalado, eran 3 los teatros que había en Cádiz, siendo el principal el más refinado. Su origen se remonta a 1608 como Corral de Comedias, cuando Felipe II concedió al médico Gaspar Toquero la potestad de construir un coliseo en la ciudad. Vivía en la calle Romea, hoy Novena. Junto a este corral
próximo a su vivienda. El teatro debía constar de 3 plantas, si bien en aquel momento consistía en una sola y sótano, donde se vendía fruta y agua no solo durante y después de las representaciones, sino también fuera de las mismas. Esta propiedad contaba con una puerta independiente del teatro para que la venta continuara incluso después de fin de la temporada. Una vez construidas las 3 plantas del proyecto inicial, se procedió a la venta de los palcos. El de Toquero, como curiosidad, estaba situado junto al escenario, palco que se comunicaba con el superior por medio de una escalerilla y también con su casa, que al lindar con el teatro accedía por una puerta, gozando así de una entrada privada. Uno de los atractivos del teatro principal estaba precisamente en el escenario. En el telón de boca aparecían Apolo y las Musas, grupo pintado por el jerezano Juan Rodríguez Jiménez, apodado El Panadero y también conocido como el Goya andaluz, una composición triangular con el dios en el vértice superior, con la lira en una mano y la corona de laurel en la otra. Con los brazos abiertos, pues parecía acoger o incluso liderar a las musas que danzaban, cantaban, observaban y declamaban espontáneamente. Manuel García dejó su impronta en Cádiz, donde se casó con una bailarina de boleros, pieza a la que el tenor dedicó varias composiciones, una danza de movimientos reposados que le aportaban elegancia, siendo Madrid la ciudad que favoreció su salida al extranjero. La señora de Alba nos ha expuesto que su estancia en la capital coincidió con la decadencia del teatro como género y el deseo del tenor de proporcionar la ópera española. Para este fue muy importante, como ha señalado la señora de Alba, el marqués de Astorga, hermano mayor de la Junta de Hospitales, y su urgencia por reabrir el Teatro de los Caños del Peral. Y es que, en esa época y con anterioridad, como sucedía en Cádiz, se daba la circunstancia de que algunos coliseos fueron cedidos a estos establecimientos públicos, como ocurrió con el Corral de Comedias de Cádiz, posteriormente Teatro Principal, que fue comprado por los hermanos de San Juan de Dios, quienes además del Teatro Jofre de Ferrol, también adquirieron el Teatro Renacimiento, conocido como Rena, de la misma ciudad, y en Madrid el Teatro de los Capellanes, conocido posteriormente como Teatro Cómico, por citar solamente un par de ejemplos. Manuel García, en un momento de su vida en Madrid, solicitó su paso a Italia, donde fue acogido, descubierto y considerado como uno de los mejores tenores de la historia. Buscaba unos conocimientos que hasta entonces le eran desconocidos, como la proyección de sonido y técnica vocal, como ha explicado la señora de Alba, quien, al igual que él, también sintió la necesidad de apoyar con una correcta técnica vocal las cualidades que en el generoso reparto divino le habían sido otorgadas, como ella misma afirma, con muchísimo respeto pero también con humor. Últimamente ha sido invitada varias veces al citado país para impartir cursos y posteriormente conciertos sobre el repertorio de música española de la segunda mitad del XIX, más o menos de la época de García. En Roma estuvo el pasado año, donde se le ha ofrecido volver, así como a Fermo, en la región de Marche, en la costa del Adriático. También impartió clases magistrales y conciertos de repertorio español en Udine, al norte de Italia. Al igual que Manuel García, la señora de Alba ofrece y deleita con piezas españolas como las zarzuelas La Parranda, La Rosa del Azafrán, Cádiz y Catiusca. Producciones también como Carmina Burana, Requiem de Verdi, Misereres de toda Andalucía, La Misa de Coronación de Mozart o Las 7 Palabras de Haydn. Ha interpretado arias, dúos de ópera y zarzuela con el tenor Francisco Heredia en los conciertos de Corpus de la Plaza de San Francisco de Sevilla y como soprano solista en la Misa Brevis de Mozart con motivo de la ofrecida por el Papa en una de sus visitas a la ciudad. La crítica de la prensa especializada ha calificado su voz como espléndida y bellamente timbrada, con agudos perfectamente conseguidos, con buena técnica, clara dicción y perfecto fraseo. Hemos disfrutado con la brillante y detallada exposición de la señora de Alba, en la que nos ha presentado el alma andaluza del bel canto en una introducción. Nos ha detallado los lugares donde conoció la fama, donde la alimentó,
descubriéndonos también el carácter riguroso, disciplinario y disciplinado del tenor, para concluir con su legado, que no es otro que su trabajo y su descendencia, a la que él mismo instruyó en el arte del canto. Como docente, la señora de Alba ha preparado a alumnos que vienen cosechando premios y éxitos en el mundo de la lírica. En 2004 organizó el primer concurso de canto Ciudad de Cádiz, donde intervino como profesora de técnica vocal, compartiendo enseñanza con la prestigiosa cantante Ana María Sánchez y el pianista Miguel Zanetti, fallecido poco después. Hemos conocido, por tanto, al padre de una familia dedicada al arte de la música, es decir, al canto, la composición, la docencia y la investigación. Un discurso que la señora de Alba ha elaborado con un lenguaje muy sencillo, en el que advertimos el brugo leve y destellante de un cuento que nos hace entender y entrever el dibujo, la biografía de uno de los artistas más importantes de la historia de la música, injustamente ignorado y en cierto modo silenciado hasta esta noche. Nuestro agradecimiento por tan extraordinario trabajo a doña Rosa María de Alba Castiñeiras, nacida en nuestra ciudad, a esa hora en que la madrugada comienza y por tanto es tan oscura que se confunde con la noche. Cuando sus ojos se abrieron al mundo, mostraron el color castaño otoñal de noviembre, el que dora las tardes. Con ternura guarda el cariño y el recuerdo de la hermana Pinto de las Carmelitas, la que trazó, tal vez sin saberlo, su futuro, iniciándose su trayectoria como cantante solista con el Ave María de Gounod, acompañada al órgano por la pianista y compositora Elena Colombo. Sus maestros han sido Alfredo Kraus, Victoria de los Ángeles, Manuel Cid, Gabriela Rabazzi o Helena Lazarca. Ha actuado junto a Carlos Álvarez, Sánchez Jericó, Ángeles Zanetti y Pedro la Virgen, curiosamente académico correspondiente de esta desde el 8 de enero de 1984. Amante de la lectura desde niña, sabe que este apasionamiento fue fomentado por sus padres, el mismo que ahora ella intenta inculcar a sus hijos. Vive lo que lee de manera intensa y especial, por lo que no nos extrañaremos si en el futuro solicita estas paredes para presentar un libro. Bailar es otra manifestación de la música que siente con entusiasmo. Recuerdo la feria del pasado año, en el mes de julio, y nuestro encuentro en el Relento, donde charlamos y nos divertimos al compás de la vivacidad de la salsa, el hechizo de la rumba y el braceo acompasado e incomparable de las sevillanas. Encuentro que estaría encantada de repetir y a ser posible con bulerías. Una escena como las retratadas por el pintor granadino Manuel Ruiz Guerrero, vivida en una atmósfera de bienestar inolvidable. Las notas del concierto aún parecen ejecutar las pirouettes que los relevés de la voz de nuestra recipiendaria engancharon al aire como papelillos de colores que se elevan lentamente y que lentamente recogen las musas. Nos queda la imagen de su atenta y nostálgica mirada, de su mano ligeramente abierta, despidiendo a Clio, Polimnia, Érato, Calíope, Urania, Euterpe, Talía, Melpómene y Terpsícore, que en silencio vuelven a las grutas del Helicón, no sin antes haber dejado su esencia en doña Rosa María de Alba Castiñeiras, alma isleña del bel canto en esta noche mágica y solemne. Bienvenida en nombre de todos y afectuosamente a esta Real Academia de San Romualdo. He dicho. En nuestras reuniones, en nuestras convivencias, en nuestras conversaciones. Y, por otra parte, también por vocación y por obligación, tratamos de difundir el conocimiento, que es el fin primordial de la academia. No cabe duda de que la presencia en el seno de la academia de doña Rosa María de Alba
vendrá a contribuir muy beneficiosamente en esos dos aspectos. Nosotros aprenderemos de ella y en todos nuestros actos donde ella intervenga también se cumplirá esa doble función de la difusión del conocimiento, en este caso en la rama del arte, bueno, o en cualquier otra que ella quiera, porque no solo el arte domina. Esta noche hemos tenido una doble demostración de sus valores como profesional de la docencia, como catedrática y también como artista. Las dos nos ha hecho el regalo de disfrutar esta noche de ella y se lo agradecemos muchísimo. Le damos la enhorabuena de todo corazón y también, como es natural, la hacemos encima a toda su familia, a su marido, a sus padres, a sus hijos, a toda la familia, porque creo que para todos será esta una noche feliz y para ella y para nosotros inolvidable. Bienvenida, Rosa María de Alba, no solo por tus méritos que son incontables, sino también porque has demostrado un espíritu de colaboración hacia la academia durante años. La academia, no en una ni en dos veces, sino en muchas, ha recurrido al concurso artístico de Rosa María de Alba. Nunca obtuvimos una negativa, todo lo contrario. Y la última vez fue una prueba de aquí te espero, de la que naturalmente salió airosa. Muchas gracias, bienvenida, y se levanta esta sesión extraordinaria. Buenas noches.